Un cordial saludo. Vamos a proseguir esta serie de emisiones en las que hemos tenido como propósito hacer una reflexión, obviamente no exhaustiva, pero sí ofrecer algunos elementos que permitan entender mejor el personaje de Álvaro Uribe. Hoy quisiera atender un aspecto muy importante de la vida de él y de la vida de cualquiera, que es la relación que se tiene con la moral. ¿Cuál es la moral que encarna Álvaro Uribe? No qué dice, sino efectivamente qué ejecuta, porque es ahí donde se calibra realmente cuál es el tipo de moral que tiene una persona. La moral y la política son dos instancias distintas. Sin embargo, cuando se trata de comprender la dirección de un Estado, es muy importante también evaluar el agente que direccionará ese Estado, a qué moral responde. Grosso modo dicho, la moral es una forma de la ley, en el sentido de algo que nos determina, nos regula, se nos impone, y ha sido necesario instaurar la moral para poder definir una convivencia entre los seres humanos. Hay muchas morales, pero sobre una base común podemos decir que la moral es una ley que sujeta al individuo sin necesidad de que haya agentes externos que lo vigilen, lo controlen o lo sancionen. Cuando alguien se registra en la moral, ese alguien no necesita vigilantes externos, porque los principios, los valores y los ideales que lo animan deben ser acatados por él, so pena de que si no lo hace, emerge algo que se llama el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es un sentimiento exclusivo del ser humano y no es negativo. Un gran pensador como Freud o un gran pensador como Dostoyevsky nos han ayudado a entender que el sentimiento de culpa es constituyente del lazo humano, del lazo social. Es entonces el obedecer a unas reglas, a unas normas, reitero, sin necesidad de tener vigilantes. Otra forma de la ley es la jurídico-política, en donde el acatamiento a las leyes, por ejemplo, del Estado, está vigilado, controlado y penalizado por el Estado en caso de infracción. Un ser es moral cuando ese ser no requiere ninguna fuerza conminatoria que venga del exterior. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo, y todo esto está en función de enfocar quién es Álvaro Uribe. Uno puede no robarse un reloj que ve en una casa por una de dos razones. O porque si se lo roba, de pronto una investigación policiva da cuenta de que fue uno el que lo hizo y entonces terminaría uno en la cárcel. La persona se abstiene de hacerlo porque hay una fuerza externa que presionaría y lo sancionaría. Pero uno puede no robarse un reloj porque uno tiene interiorizado el derecho de una persona a la detentación de sus bienes y el carácter intocable de los bienes ajenos. Por eso la moral es muy importante, porque la moral, cuando uno la infringe, el sentimiento de culpa inmediatamente se instala en uno. Y el sancionador es uno mismo. Es como si uno se desdoblara entre el que ejecutó la mala acción y el que sanciona esa mala acción, pero la sanciona sobre uno mismo. La moral en ese sentido, pues, atañe a una serie de principios, de valores, de ideales que una persona ha incorporado y que ya se vuelven consustanciales a ella. Ahora, si dirijo la mirada sobre Álvaro Uribe y lo interrogo en función de la moral, yo podría señalar por lo menos 4 valores fundamentales en los cuales Álvaro Uribe creo que flagrantemente incurre en una no
admisión de esos valores. Por ejemplo, un valor muy importante en general en todas las morales es la honradez. Pero Álvaro Uribe es puerta abierta a la corrupción, propia o de los suyos. Por ende, hay ahí ya algo que lastima el carácter moral de este individuo. Pero otro valor es la honestidad. Bien, la honestidad que atañe a una cierta transparencia en el proceder. Por contraste, lo que encontramos en Álvaro Uribe es un ser turbio, un ser que no se tiene muy claro su proceder a qué se debe, a qué se atiene cuando actúa de una determinada manera. Otro valor es la justicia. La justicia, por ejemplo, en relación a los demás seres humanos, ser justo en el trato con los demás seres humanos. Pero también la palabra justicia también tiene pues una dimensión en lo jurídico-político, obviamente, pero en términos básicos, en el ámbito de la moral, la justicia como la calidad de ser justo en la relación que sostiene uno con sus semejantes. Álvaro Uribe, creo que no es muy difícil precisarlo, es más bien un evasor permanente de los actos justos. O la veracidad. La veracidad es otro valor que está presente en general en todas las morales. Todas las morales de todas las culturas, de todos los tiempos históricos han reclamado la honradez, la honestidad, la justicia y la veracidad. Pero Álvaro Uribe representa más bien lo contrario a la veracidad. Álvaro Uribe es expresión del engaño continuado, del engaño sistemático, etc. Eso en el dominio de la moral, pues deja ya serias sombras cerniéndose sobre la figura de Álvaro Uribe. Ahora pasemos al otro dominio, al dominio de la política, porque he dicho, en la política evaluamos también el carácter moral que tiene aquel que agencia el poder. En términos generales, la política tiene como propósito, la política moderna tiene como propósito el ejercicio del poder del Estado para encauzar la sociedad. El Estado funge como una especie de timón que traza el norte de una sociedad, hacia dónde se dirige, cómo se dirige hacia allá, etc. Entonces la política pues es el dominio donde el destino de todos, el destino de la colectividad está en juego. Los valores democráticos que conciernen con un Estado que realmente responda a esto, es decir, a la democracia, los valores democráticos que podríamos expresar, señalar para observar cuál es el proceder de la actitud política de Álvaro Uribe respecto a esos valores. Esos valores, dicho de forma muy sintética, podrían ser la libertad. Pero la práctica política de Álvaro Uribe en la dirección del país, en lugar de darnos una sociedad donde la libertad como respeto efectivo a los individuos en los despliegues distintos que quieran adoptar, más bien lo que hemos encontrado es un país sistemáticamente represivo, donde el que no se acomode a una preceptiva que traza de forma vertical el centro democrático bajo la mentoría de Álvaro Uribe, pues queda incurso en las prácticas represivas y sobrarían los casos para refrendar esta afirmación. Pero un Estado también, en tanto vela por el conjunto de la sociedad o de que los vínculos interhumanos se tramiten de una forma que, dándole a la gente libertad, pueda también la gente tener plenamente seguridad. Pero entonces, si decimos seguridad, ¿qué podemos contrastar en las prácticas de Álvaro Uribe como dirigente político? Que en lugar de los ciudadanos gozar de esta,
sienten que pende sobre ellos, en caso de alguna discrepancia, de una posición política distinta, la amenaza y la muerte. Por ende, en el dominio político ya llevamos que la libertad está negada por un ámbito de represión en el que hemos vivido, que la seguridad, más allá del eslogan de Uribe, realmente se ha traducido a un estado constante de amenaza y muerte, sobre todo para quienes hacen parte de una forma que discrepe de la de Álvaro Uribe. Obviamente el Estado democrático pues debería plantear unos controles del poder que permitiesen que la diversificación de poderes hiciera contrapesos de tal manera que el poder no se concentrara, porque lo propio del autoritarismo es que alguien concentre el poder. Bueno, ya hemos dicho, Álvaro Uribe es un hombre que en lugar de expandir el poder y respetarlo en las diversas instancias de él, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, unos medios efectivamente controladores del poder y las organizaciones sociales, Álvaro Uribe más bien ha buscado concentrar el poder. Y si no lo ha logrado es porque hemos tenido la fortuna de que en algunos momentos cruciales de la historia la justicia ha intervenido valientemente para coartar la pretensión de él de apoderarse de un poder que detentaría ya de forma permanente. Un Estado también democrático es un Estado que se dirige rumbo al tema de la equidad. Aquí lo que hemos tenido es más bien la concentración de la riqueza. Un Estado democrático regentado pues por un dirigente democrático apunta a generar las mejores condiciones de igualdad posible en la población. Con Álvaro Uribe lo que hemos tenido es la desigualdad de posibilidades que hay en la sociedad para los diversos habitantes de nuestro país. Y la justicia tampoco ha sido, ya en términos políticos, una virtud de Álvaro Uribe, porque más bien la forma en que él ejerce el poder ha conducido a la cooptación de la justicia, tratar entonces de hacerse cargo de todas las instancias de agenciamiento de la justicia y el primado de la impunidad. Y por eso Álvaro Uribe, tanto en lo moral, con las defecciones que presenta, como en lo político, es alguien que está ante los ojos de los colombianos siempre como expresando sobre él una verdadera catarata de hechos que se le impugnan. Lo hemos dicho y no voy a detenerme en ello, pero por ejemplo, las impugnaciones que pesan sobre Álvaro Uribe, que hacen una conexión entre lo moral y lo político, son las masacres en sus gobiernos, los asesinatos, por ejemplo, a los líderes, los falsos positivos, los falsos testigos, como es esa actitud infame con un senador tan honorable como es Iván Cepeda, los desplazamientos de millones de campesinos, la corrupción galopante que se ha apoderado del Estado, la venalidad, la evasión de impuestos, en fin. Uno diría que hay un prontuario en la historia de Álvaro Uribe bastante grande, problemático e infortunadamente hasta el momento impune. ¿Qué posición tiene él ante sí? Ya lo hemos dicho. Es muy difícil pensar que no tiene conciencia de su prontuario delincuencial, porque por más megalómano que sea y por más imbuido de su condición mesiánica que esté, el asunto es que es tan notorio, tan evidente es lo que se le señala, que es dificilísimo que él no tenga una relativa conciencia de la forma en que actúa, más allá de que esté tan imbuido y tan seguro de sí mismo, tan, como digo, tan megalómano, tan convencido de que él es imprescindible y que sin él nuestro país se derrumbaría. Ahora, un problema en Álvaro Uribe, que tiene que ver con esta conexión que hago entre lo moral y lo político y la expresión en la sociedad de tantas expresiones delincuenciales que se le imputan. Un problema, también lo he mencionado en otra oportunidad, es un problema de orden cultural en el dominio personal de Álvaro Uribe. Y es que en la configuración de Álvaro Uribe, en su personalidad, nunca
han tenido lugar, o dicho a la inversa, ha sido ajeno por completo a cualquier posición relacionada con el arte y con la filosofía. Pero yo no digo arte y filosofía como experiencias de seres excepcionales o titulados por las universidades, no. Cuando yo digo arte, digo la capacidad de entender a través de esa expresión que es el arte, que la vida humana tiene manifestaciones muy disímiles, muy diversas, que la vida humana se expresa en formas muy distintas. Eso es lo que yo creo que genera en un espíritu la relación con el arte, la conciencia de la diversidad humana, la conciencia de sí, pero también la conciencia del otro. Y la filosofía es una posición en la vida que se caracteriza por estarse preguntando en torno a las cosas que uno hace o busca alcanzar, y se busca porque se interroga más exactamente porque se quiere encontrar los fundamentos de esa acción que uno quiere desplegar. Por ende, un espíritu que se forme filosófica y artísticamente es un espíritu capaz de autointerrogarse, autoevaluarse y autojuzgarse. Pero Álvaro Uribe, que tiene como gran mérito el ejercicio del poder sin más y siempre en función de procesos de concentración de este poder que a su vez favorezcan los procesos de concentración de la riqueza en pocas manos, unas de ellas las suyas. Álvaro Uribe es un hombre antifilosófico y antiartístico, por eso no tiene una sensibilidad que le permita comprometerse con el destino de una sociedad en la diversidad de esa sociedad, y por eso es un hombre carente de preguntas sobre sí mismo, preguntas sobre sus propias prácticas, y muchísimo menos es un hombre que poseyese la capacidad de autocriticarse para poder implementar una corrección. Eso es como pasa con la moral. Uno en la moral, cuando comete un acto indebido, pues entonces eso es una especie de campana que suena en el pecho de uno que le advierte que eso no se puede repetir. Álvaro Uribe pues no tiene formas de interrogarse, de pensarse, de sentir la existencia propia de la de los demás como lo ofrecerían el arte y la filosofía. Es un hombre que, todo lo indica, es carente del sentimiento de culpa. Y quien carece de un sentimiento de culpa es alguien que nunca pedirá perdón, nunca instaurará una corrección de lo que hace y nunca garantizará que no repetirá eso. Por eso es un dirigente muy problemático, porque desde su estructura personal lleva al ámbito de la política rasgos de una muy dudosa moralidad y de una concepción bastante cuestionable en materia de lo que es ejercer la dirección política de carácter democrático de un Estado. Pero a mí algo que me parece muy preocupante de un dirigente de esta índole es eso que dije hace un momento, y es que un ser humano que procede, que en su proceder produce efectos desastrosos sobre otros seres humanos, es un ser humano que debería estar inmediatamente advertido por el sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa, conducirlo a la búsqueda del perdón. Y a su vez esto ser el soporte para que eso no se repita. Pero en Álvaro Uribe no hay sentimiento de culpa. Es que uno no encuentra en ningún momento que Álvaro Uribe salga de ese fanatismo con el cual él reitera incesantemente lo que ha hecho. Es incapaz de hacer una evaluación de los efectos de lo que ha hecho. Y un hombre o una mujer que carece del sentimiento de culpa en nuestra lengua tiene una expresión muy clara. Es un canalla.